Muy buenas, banda. Un saludo nuevamente aquí a Hablemos de Cómics, este pequeño podcast donde hablamos, de títulos recientes dentro de la editorial Azul. En esta ocasión, y bueno, antes de empezar, creo presentarnos a nuestro confitrión, Kamen Rider Waiza. ¿Qué onda, banda? Aquí Kamen Rider Wizard trayéndoles lo más reciente o nuestras opiniones sobre cómics, películas y series. En esta ocasión hablaremos de una miniserie de 6 números bastante buena que aborda una de las tierras alternativas más famosas, por así decirlo, de DC, que es la tierra del Sindicato del Crimen. Así es, esta miniserie de Sindicato del Crimen, Crime Syndicate, escrita por Andy Schmidt y con arte de Kieran McKeown, y también ahí con un arte alterno de Brian Hitch. Para entender un poquito de esta serie tenemos que irnos un poquito más atrás. Los precedentes que dieron paso a que esta serie, viera la luz, y es lo que sucedió en Death Metal, específicamente Death Metal Multiverse End, el final del multiverso. Recordemos que durante su conquista multiversal, Perpetua fue destruyendo todas las tierras, pero dejó allí algunas tierras que se inclinaron hacia su pensamiento, hacia la condena, y una de ellas fue Tierra 3. En este cómic de Multiverse End, se nos muestra una pequeña charla entre Oldman del Sindicato del Crimen y Jon Stewart, quien le explica, cómo es que se dan las crisis cósmicas y cómo es que el universo se recrea a sí mismo una y otra vez. Y aquí es cuando la versión malvada de Batman llega a una conclusión. No importa lo que le pase al multiverso, mientras este sobreviva, él va a regresar, porque ya ha habido versiones alternas de sí mismo, versiones alternas de sus compañeros del sindicato. Es una idea demasiado buena como para ser olvidada. Sí, eso me pareció bastante bueno a la hora de plantear las cosas porque nos permite en primera que si un personaje o una tierra fueron destruidas, se nos podría permitir entonces que regresen una nueva versión con una nueva historia. También me gusta mucho porque maneja entonces al multiverso DC o al metaverso como un ente casi vivo que se cura a sí mismo y que al perder uno de sus partes, fácilmente la sana y la recupera con otra, aún con sus ligeros cambios, porque si hay algo que denotar en esto, es que el Sindicato del Crimen ha sido un grupo de villanos bastante polifacético que ha tenido bastantes versiones. Sí, de hecho podemos remontar al menos cuatro, que de hecho en Multiverse End se nos muestra. Es la versión del universo en antimateria, la precrisis, la postcrisis que vimos en Tierra 2, luego sería la que vimos en los nuevos 52 de este Forever Evil, y sería finalmente esta. Son al menos las cuatro más icónicas o principales. Ahí veríamos al grupo en algunas otras historias claramente, pero son estas cuatro quienes nos dan un vistazo más extenso a quiénes son, de dónde vienen y por qué hacen lo que hacen. Bueno, en este caso, como les comento, Allman llega a la conclusión de que su tierra, Tierra 3, en este caso, es tan buena idea. Recordemos que a final de cuentas, lo que hace andar a DC, por así decirlo, dentro de una versión ficticia, es las historias sin fin. El hecho de que no hay un límite para la imaginación es lo que permite continuar toda la travesía de estos seres y villanos. Y él se da cuenta de esto, Ullman. Somos una idea tan buena, tan llena de historias, tan llena de potencial, que es imposible que desaparezcamos. El multiverso mismo lo entiende, lo sabe. El metaverso, que es el encargado de proteger a todo lo que existe, por así decirlo, es la parte, la conciencia, la parte viva del multiverso, se da cuenta de que en esta estructura somos una célula completamente esencial, una célula infaltable para sus funciones. Y es por eso que estamos aquí y no podemos irnos. Te digo, se me hace muy interesante porque el sacrificio de Oldman fue una parte muy importante para destruir a los caballeros del multiverso oscuro, liderados por el Batman que ríe Perpetua, y para darle una oportunidad a los héroes de triunfar en esta cruzada que fue Death Metal. Y bueno, después de que el multiverso fuera completamente consumido y reconstruido de Death Metal 7, se nos mostraba que hay una nueva serie de multiversos que forman un nuevo omniverso. Y hay nuevas historias, todavía sin un límite incluso aún mayor, y entre ellas está la nueva Tierra 3, esta nueva Tierra del Sindicato del Crimen. De hecho, este cómic inicia con esa frase: nacido de un nuevo multiverso en un nuevo universo, una nueva Tierra 3, donde lo peor es lo que se alza y el bien no siempre triunfa. Sí, de hecho creo que esa es una de las
premisas más interesantes que tiene esta nueva versión del Sindicato del Crimen, que se nos muestra no tanto como unos seres que atemorizan a una tierra, sino unos héroes que surgieron, no héroes, antihéroes en esta ocasión, que surgieron como producto de la crianza o los entornos donde vivieron, y que en este mundo en realidad ellos son el mal menor, porque muchas veces veremos que esta nueva Tierra 3 es una tierra plagada de villanos y de tiranos, a los que ambicionan el poder y depredan al hombre, y que entonces el Sindicato del Crimen lo único que hace es balancear el poder, aunque para ello tengan que volverse una manera de vigilante más, ¿cómo decirlo?, brutal y despiadada. Sí, de hecho, las anteriores encarnaciones del Sindicato del Crimen tenían algo en común, y es que naturalmente se inclinaban hacia el mal. Pero, ¿cómo decirlo? Eran naturalmente malas, por así decirlo. En ellos no había una distinción, no había una oportunidad de bien. Eran intrínsecamente inclinadas a la maldad, o a la condena, como vimos en el caso de Death Metal. Ellos nacieron así, su concepción es esa, la original. Ellos nacieron siendo malos y dominan todo porque son eso, villanos, son malvados. Y el bien es el que tiene las de perder en su mundo. Pero esta nueva serie tiene una premisa un poco distinta, y es el hecho de que no son inherentemente malos. Estos personajes se hicieron como son debido a sus circunstancias. Se inclinaron a este método más agresivo, este método totalitario, porque vieron que era lo que funcionaba, que era lo que, de acuerdo a su visión del mundo, lo correcto. Y es muy interesante porque, a contrario de otras versiones, en esta ocasión se nos muestra una pequeña historia de origen de cada uno de los 6 integrantes esenciales de esta versión del sindicato. De hecho, el primer número empieza con la historia de Ultraman, que en esta versión es Clark Kent también, y es Kal-El. ¿Por qué lo destaco? Porque en la anterior versión, la de Forever Evil, era Kal-Il, y es bastante curioso. Su anterior versión del Sindicato del Crimen de los Nuevos 52 nos había revelado en algún punto que su Krypton era naturalmente malo. Su historia de origen, cuando vemos que lo mandan a la Tierra, era que sus padres literalmente masacraron a parte de la población para tener un cohete donde mandarlo a él a la Tierra. Y su último mensaje fue que debía gobernarlos con puño de hierro, ser el homo superior, por así decirlo. Ser básicamente un totalitario fascista. En esta versión no. Se me hace muy curioso que el primer panel, la primera página de su mini historia es básicamente una calca de la primera página de Superman All Star. Y es de nuevo una visión de lo que estamos diciendo. Este Ultraman aquí, el Superman de este universo, tenía el mismo potencial de ser Superman de la Tierra de All Star, por así decirlo. Un ser que ensalza todos los valores del heroísmo y del positivismo, pero no lo fue. ¿Por qué? Porque las circunstancias no se lo permitieron. Sí, de hecho, en esta versión, mientras que los Kent son los que inculcan en Superman el ser amable con todos, en ayudar a los que lo necesiten y en el que aprenda que sus poderes no son para alzarse sobre los débiles, sino protegerlos. Aquí no, aquí es una versión donde los Kent ocultaron a propósito a Clark, pero no para protegerlo, sino para usarlo ellos mismos, teniendo una visión bastante egoísta de cómo iban a usar a Clark, solamente usarlo para sus trabajos de granja y nada más. Y eso es lo que esta versión de Clark, que se vuelve Ultraman, percibe al humano como un ser egoísta, incapaz de preocuparse por otros, y en lugar de usar sus poderes para proteger, usa sus poderes para alzarse sobre los demás. Pero todo producto de eso, de que creció en un ambiente donde el egoísmo fue lo que lo formó. En vez de que sus padres le mostraran una versión de las personas que trata de buscar lo mejor, que trata de impulsarlos a todos hacia ser la mejor versión de nosotros mismos, aquí los Ken fueron, como bien dices, egoístas. ¿Y qué le decían? El resto del mundo es un parásito, va a tratar de aprovechar tus habilidades para su propio bien. Por eso solamente debes hacernos caso a nosotros, porque nosotros somos los que buscan tu propio bien. Y él creció con esa mentalidad. De hecho, al resto de humanos que no son superpoderosos, Ultraman literalmente le dice que son unos parásitos. Le dice que si van a vivir de él, van a vivir bajo su sombra, bajo su protección, entre comillas. Entonces él es el que está al mando, él es a quien deben obedecer y servir. Es como, por así decirlo, una relación simbiótica.
Si tú eres alguien que está viviendo a costa de mis habilidades, está siendo seguro a costa de lo que yo puedo hacer, bajo su propia lógica, es el natural que me sirvas y estés dispuesto a hacer todo lo que yo te ordene, sin rechistar. Eso me parece una forma bastante buena de extrapolar a Ultraman y a Superman, ¿no? Mientras que Superman protege desinteresadamente y sin realmente ningún interés de colocarse por encima del humano y de gobernarlos, ¿no? Acá y siempre los mira como gente que solo lo necesita y que él tiene la obligación de proteger. Acá Ultraman los ve como una bola de gorrones. De hecho, si no mal recuerdo, en una parte del cómic sí les dice a sus propios compañeros malditos gorrones, porque él se estaba haciendo cargo de algo bastante grande solo. Y entonces lo único que le queda es, bueno, si estos van a ser mis parásitos, yo los voy a proteger, yo los voy a gobernar. Me recuerda un poco a la visión de Irremediable de Mark Waid, donde usando a Plutonian maneja prácticamente hace un Elseworld de Superman, donde la mala crianza lo torna en un psicópata. Aquí es más o menos la misma idea. La mala crianza engendrará un mal superhombre. Y no es el único de los personajes del sindicato del crimen que se va a volver así debido a estas circunstancias. Porque pasamos al siguiente miembro, ¿no? Owlman. Sí, en esta versión, igual que en la de los nuevos 52, Oldman es Thomas Wayne, es el que era el hermano mayor del Bruce Wayne de esta tierra. Y bueno, similar a la idea de Batman, él empieza a ir por el mundo, él empieza a buscar su propia forma de justicia cuando sus padres, y en este caso su hermano, es asesinado. El detalle aquí es que en vez de tener como símbolo un murciélago, tiene como símbolo un búho. Es curioso, ahí también hay algunas reminiscencias de cómics como The Dark Knight Returns, en el que hacen este enfoque al murciélago rompiendo una ventana. En esta ocasión fue que un búho le arañó los ojos, un paralelismo ahí bastante curioso, pero el detalle aquí es cuando Oldman está a punto de cumplir esta cruzada suya, saber quién fue quien asesinó a sus padres, buscar la justicia, porque hasta eso él menciona que él nunca mató, porque él buscaba justicia y no venganza, que se da cuenta de una verdad que lo rompe. Quien fue el asesino de sus padres no fue más que Harvey Bullock, en este caso esta versión de esta tierra. Y él le revela que sus padres nunca fueron filántropos, nunca fueron buenas personas. Ellos eran grandes capos de Gotham City y trataron de matar al jefe James Gordon, el jefe de la mafia de Gotham, y a su hijo James Gordon Jr. Lo mataron. O sea, no fue la muerte de unos hombres, de una pareja bondadosa en una ciudad podrida por culpa de esta podredumbre de la ciudad, ¿no? Fue una simple venganza entre grupos criminales que cobró la vida de sus padres y de su hermano. O sea, esto lo rompe. Y él en ese momento llega a una conclusión completa. Viví una mentira. Entonces, todo por lo que creí, por lo que luché, no importa. Nada importa. Y si nada importa, ¿por qué sigo yo un ideal de justicia o de venganza? El ser justo, ser vengativo, ya es intrascendente para mí. Y en ese momento suelta a Harvey Bullock hacia su muerte. En ese momento dejó de importarle alguna razón por la cual pelear. Él solo pelea por hacerlo. Al igual que Ultraman, es la extrapolarización de Superman, aquí la versión de Owlman, es la extrapolarización de Batman, en el sentido de que Batman pelea principalmente por la causa de los Wayne, la causa de que Thomas soñaba con que un día Gotham City sería una ciudad mejor para todos, y murieron antes de poder realizar su sueño. Entonces, Batman en su lucha contra el crimen no solo es para detener a quien asalte o a quien asesine, sino para poco a poco llevar a la luz a Gotham. En esta versión, no, aquí vemos que Oldman no era hijo de unos filántropos, era un hijo de mafiosos que se mataron en una disputa por el poder. Y eso lo quiebra porque mientras que Batman siempre tiene a sus padres como un ejemplo de lo que siempre debe hacer y pensar, aquí Oldman se da cuenta de que no conocía realmente a la gente que admiraba y eso lo quiebra y hace que su batalla se sienta vacía y perdida. Un triste reflejo en muchas ocasiones de lo que puede ser la batalla de Batman. Una batalla que ya está perdida, pero que
Batman no se atreve a reconocer. Aquí no. Aquí Oldman ya se dio cuenta que no hay forma de ganar la pelea. Y lo único que puede hacer, si no es detener el crimen, es controlarlo. Y lo hará de maneras que las que Batman nunca se atrevería. Asesinando y controlando los canales criminales de Ciudad Gótica. Sí, de hecho, como veríamos en el cómic, Oldman tomó igual una posición sumamente radical, pero al punto de exterminar cualquier posible inicio, cualquier posible semilla del crimen. De hecho, un punto muy importante en el primer arco de esta historia es que no hay metahumanos en Gotham City, porque Oldman los asesinó a todos, los tiene diseccionados en su cueva. Ya no son una amenaza porque él no permitió que germinara una super amenaza dentro de su ciudad. Y es bastante curioso porque esto escaló al punto en el que él es la corte de los búhos. Él amaestreó no Robins, tiene sus Talons para sembrar el horror entre las sombras. Así de radical se volvió. Y es más curioso porque a pesar de todo esto, a él no le importa. Él mismo lo dice, nada es importante ya en este mundo. Ya no me interesa qué le pase o qué no. Simplemente el hecho de tener control es como su única satisfacción. Y bueno, hablando del control también es algo muy importante en otro de los miembros del sindicato, que es el que, cuya historia de introducción veríamos en el tercer número, y es Superwoman, que en esta ocasión, al contrario de los nuevos 52, no es Lois Lane, es directamente Donna Troy. Sí, es Donna Troy y en una versión más extremista de Themyscira. Porque si bien en DC las Amazonas muchas veces han sido representadas como guerreras temibles de ver en el campo de batalla y a las que no quieres tener de enemigas, también representan la verdad y el amor, que son una sociedad que ante todo protege a las mujeres de la violencia del mundo del hombre y que incluso están aisladas para ya no tener esa violencia a su lado. Por lo cual el que Diana llegara otra vez al mundo exterior fue una manera de abrirse las puertas y darse cuenta que ante todo el mundo tiene sus malos momentos, pero hay que pelear por preservar lo bueno. Y Diana representa también cómo te tiene que pelear y ser implacable, pero también saber amar y ser honesto. Donna Troy de esta versión no. Donna Troy en Tierra 3 viene de una Themyscira que detesta la debilidad y donde solo sobreviven las guerreras más fuertes. Y donde el encuentro con Steve Trevor no va a ser una reconciliación de mundos, sino una reafirmación de que si no quieres que el mundo abuse de ti, tienes que controlarlo tú. Es una visión bastante extremista de la forma de ver las cosas de Wonder Woman, pero bastante ligada a los principios de sumisión que la regían en sus orígenes. Sí, de hecho es bastante interesante como aquí Donna, al contrario de lo que era Hipólita, no le tenía confianza. Ella sí le tenía confianza a Steve Trevor, Hipólita no lo tenía ni al resto de las Amazonas. Y Donna se abre a él, trata de interceder por él para que lo ayuden al menos a regresar. Pero cuando Hipólita lanza la primera negativa, ¿qué hace Steve Trevor? La traiciona, la toma por la espalda y la utiliza como rehén. Y la obliga a asesinarlo. O sea, es como fue como lo dice Hipólita, su prueba final de que no debe fiarse de nadie porque en la primera oportunidad tratarán de utilizarla. Y es algo que la marca mucho a Donna Troy. Todos creen que pueden doblegarme, usarme a su voluntad, pero siempre van a terminar debajo de mi tacón. O sea, ella tiene el control absoluto sobre todo tipo de cosas que hay a su alrededor. Y llega al punto en el que dice que en algún momento va a ser lo suficientemente fuerte como para regresar a Themyscira, asesinar a su madre y tomar ella el control, tomar la corona que le pertenece por derecho. También por ahí hay un comentario bastante interesante de que hablan de Diana. O sea, aquí sí existió Diana en algún momento, pero algo le pasó durante las épocas de las guerras mundiales. De hecho, ahí haciendo un punto y aparte aquí en esta parte, durante todo el cómic hay unos pequeños paneles o pequeños globos de texto que nos hablan de posibles cómics o posibles historias que surgieron en la tierra también del sindicato del crimen. Obviamente nos dicen de chiste, nunca entiendas o nunca lo verás. Una historia que hace muchos años yo olvidaba, porque obviamente saben que es muy poco posible que Tierra 3 se expanda tanto. Pero bueno, aquí por ejemplo se nos dice que hubo una sociedad del crimen, una crime society, y Diana perteneció a ella. Y algo sucedió allí que posiblemente terminó en su muerte. Y es algo que hizo todavía más desconfiadas a las Amazonas en general. Que también igual un punto curioso es que aquí no es la isla paraíso, es la isla del demonio. Sí, o sea, es como que es una polarización de conceptos bastante interesante
que se maneja de muy buena manera y enriqueciendo tu opinión. Me gustó esos pequeños paneles donde se da a entender que hubo sucesos anteriores a lo que estamos leyendo en cómics del Tierra 3, que igual como dices, nunca veremos porque no creo que el concepto dé para tanto, pero sí hizo que el universo de Tierra 3 se sintiera bastante vivo. Y así como eso también me gustó, eso de que todo, o sea, se da para giros bastante trágicos, giros bastante... el heroísmo no es que no exista, sino que responde al mundo en el que se está formando todo. Y esto no solo se aplica a Donald Roy, sino al Jon Stewart de esta tierra, Emerald Knight. Se nos muestra que Jon Stewart es un policía, alguien que trata de hacer lo mejor para el barrio donde vive. Tratar de hacer lo mejor para las personas, pero también es un ser iracundo, lleno de rabia, lleno de este sentimiento de querer tener el control de las cosas. Es algo muy humano si me lo preguntas, o sea, todos en algún momento nos hemos frustrado en alguna cosa y hemos querido poder hacerla por nuestra voluntad. Es algo que le sucede a Jon Stewart aquí en esta historia muy seguido. Él quiere que las cosas sean como él piensa que tienen que ser, sean buenas, pero trata de recurrir a la violencia, a métodos malvados para tratar de lograrlo. Y a pesar de que él tiene este ideal, también no se nos oculta que es una persona que ha tenido que hacer cosas malas, ha estado en situaciones comprometedoras. Y es por eso que el anillo de los Caballeros Esmeralda lo elige. ¿Por qué? Porque en esta versión de la Tierra no existe el Green Lantern Corps como tal. Es decir, existe la Corporación de Caballeros Esmeralda, que más que una policía que trata de buscar un orden y una paz a través del universo, lo que trata de buscar es el control y el dominio para los amos supremos de Oa. O sea, aquí ya no es un ideal de una justicia, una ideal de un mundo, de un universo con ley, que trate de ser lo más justo posible. No, es la idea de un universo que tiene que estar doblegado y sometido al pensamiento de seres que han vivido desde el inicio del mismo. Y es algo que toma mucho a Jon Stewart, porque de nuevo, él trata de hacer algo justo, él trata de hacer cumplir la ley, pero es completamente radical al hacerlo, al punto de que en cuanto observa que sucede un crimen y que un policía trata de abusar de su poder para someter al criminal, a los dos los sentencia como malvados y los mata. ¿Por qué? A uno por ser un criminal y al otro por abusar de su propia autoridad para hacer un crimen. Sí, esa visión de un policía más autoritario que tiene una escala de blancos y negros es bastante buena porque contrasta mucho con el ideal que se tiene de los Green Lanterns, de policías espaciales que solo protegen el orden del universo y ya por el interés de proteger, pero ante todo tienen que regirse bajo códigos de moral, de ética, de justicia ante todo, ¿no? Acá es el control y ya. Y si tienes que matar a alguien o consideras que es correcto que tal persona pague con su vida por algo que hizo, está bien. Y eso me hace ver a un Jon Stewart bastante bueno para lo que nos viene manejando esta serie. De hecho, personalmente, este Jon Stewart se me hizo mi personaje favorito de esta versión del Sindicato del Crimen. Y que incluso se me hace muchísimo más memorable que todas las versiones de Power Ring que veíamos antes. Bueno, es que también es una reinvención bastante radical de lo que era el Green Lantern de Tierra 3. Anteriormente, o el que está más marcado es el Harold Jordan de Tierra 3, que era el que nos presentaban en Forever Evil. Y él no es que fuera malvado, es que tenía tan poca voluntad que el anillo de Voltron lo poseyó. Dándoles un poquito el contexto, en esta versión, en la anterior versión de este universo, no existía como tal el Green Lantern Corps. Lo que existía es que en algún momento Voltron, el primer linterna, llegó a esta tierra y le enseñó a Mordru, el señor del caos, cómo manipular el espectro de la voluntad, bueno, el poder verde de la voluntad. Y con esto creó un anillo de poder en el que influyó un poco del alma de los dos. Y era el anillo de poder, el Power Ring, que buscaba un usuario de voluntad débil que no pudiera superar el miedo para controlarlo y hacer su voluntad. En esta versión no. En esta versión el anillo tiene influencia sobre el portador, sí, pero no es tan radical. No lo obliga a hacer cosas, sino que es como más un mensaje subliminal que le dice, tú tienes el poder, tú tienes la fuerza,
tú tienes la decisión al final de cuentas. Tú eres quien debe hacer cumplir su voluntad porque tú eres quien sabe qué es lo justo y qué es lo injusto. Y tú tienes tienes la fuerza para hacer que esta visión de qué es justo y qué no se haga realidad. Es por eso que es bastante interesante, porque tiene esta voz susurrándole en la cabeza, pero a final de cuentas Jon Stewart trata de hacer lo que él considera mejor. Él tiene un debate interno que el resto de los miembros del sindicato del crimen no exploran. ¿Por qué? Porque ellos ya tomaron su decisión definitiva. Y él no, él todavía está debatiéndose entre lo que se está haciendo es realmente lo correcto. Sí, y eso es lo que yo personalmente le encuentro mejor a esta versión. O sea, no es que sea realmente alguien que busque poder, sino es alguien que busca nada más controlar. Claro que tiene sus dudas y eso también le da muchísima profundidad, pero como veremos más adelante, su voluntad es fuerte. Lamentablemente, así como celebramos que esta versión de Jon Stewart supera con creces a los Power Ring que habíamos visto anteriormente, no podemos decir lo mismo de Johnny Quick, la contraparte de Flash. Aquí, pues tristemente es el, la historia de un velocista caído en desgracia por factores externos. En este caso, no tanto, sí por la adicción, pero también por ambientes familiares tensos. Que sí, puedo entender yo que es una extrapolación de que Flash es de los personajes más unidos a su familia, pero acá pues solo fue para ir hacia abajo. Lamentablemente Johnny Quick siempre ha sido un pobre desgraciado en todas sus encarnaciones. Sí, bueno, pero bueno, al menos desde mi punto de vista, me agradó un poco que de nuevo siga esta tendencia de no mostrarnos tintes completamente oscuros. No es naturalmente malo Johnny Quick en esta versión, como sí lo era en su versión anterior. Porque bueno, Johnny Quick de los nuevos 52, no hay otra palabra para describirlo más que un jodido psicópata que le encantaba hacer sufrir a la gente. O sea, literalmente hizo vibrar a Bart, a la versión de Bart Allen de los nuevos 52, para lanzarlo volando hasta su tiempo en una agonía. Fue sumamente cruel como lo hizo. Y esta versión, no, esta versión es cruel en su parte porque no es empático. ¿Y por qué no es empático? Porque las personas a su alrededor lo hicieron ser así. Su padre era un abusivo que encontraba cierto placer en que las cosas fueran violentas, porque su padre vivía de peleas de perros. Obligaba a los perros a matarse, los mataba de hambre y los obligaba a pelear por comida para hacerlos agresivos y poder ganar peleas. Y él dice que también va a ser igual él crió igual a Johnny, a ser fuerte, a ser un superviviente. Y en un punto Johnny te demuestra que él no quería ese tipo de camino para sí mismo. Trata de liberar a sus perros y quemar a su familia. No porque sea malvado, sino porque a eso lo obligaron las circunstancias. ¿Y qué pasa aquí? Es cuando lo golpea el rayo, que se siente, él lo mismo lo dice, se sintió por primera vez libre. Le encantaba esa libertad y no iba a permitir que nadie nunca volviera a limitarlo, volviera a ponerle una mano encima y volviera a hacerlo sentir dolor. En todo caso, él sería quien hiciera sentir dolor al resto. Yo aquí tengo un pequeño punto en contra de lo que dijiste de que el Johnny Quick anterior era un psicópata. Yo creo que este también es un psicópata, pero un psicópata justificado, que entendemos que es alguien al que su entorno lo volvió así y por eso piensa como piensa. Está igual de dañado, pero un poquito mejor pensado. Y su idea ya no es tanto de hacer sufrir, pero sino que ya nadie más le haga daño, que nadie más lo volverá a tocar. Eso es una alternativa bastante buena para lo que habían sido las encarnaciones anteriores del personaje, pero tristemente va a sufrir el destino de las demás versiones. Sí, ya es curioso, creo que ya ni siquiera se puede considerar un spoiler que Johnny Quick se muere, porque creo que es el destino en común de los velocistas malvados, morirse una y otra vez. Digo, el Johnny Quick de los nuevos 52 hizo un Krillin, se murió 2 veces. Ya le andaba buscando competir a Edward Tain las veces de morir, pero yo creo que aún con todo se me hizo un buen personaje y se complementaba bien con Atómica. Sí, con su pareja, Rhonda Pineda, que es Atómica en esta versión. No recuerdo si en la anterior versión nos dijeron cuál era el nombre de Atómica, que ella sí era también una jodida psicópata, también era una caníbal. Sí, esta versión no, esta versión simple y sencillamente quiere estar con Johnny porque lo considera un buen amigo y realmente sí no está loca, ni es caníbal.
Y sí, de hecho, así como Atómica, yo creo que varios de los, creo que esta versión del Crime Syndicate no es como tal malvada y no es realmente villana en el sentido estricto de la palabra, sino que me recuerdan un poquito de Supreme Power, donde hacía una versión más realista del Escuadrón Supremo. Estos personajes de Marvel que son una alegoría a la Liga de la Justicia y que Joseph Michael Straczynski rescató para reinventarlos en el universo Max de Marvel, dándoles unos trasfondos más grises. Esta versión del Crime Syndicate, si bien son tan profundos como esa versión del Escuadrón Supremo, sí tienen sus razones para ser como son. Y eso particularmente me gusta en personajes antiheroicos. Bueno, yo ahí sí tengo que hacer la aclaración. Yo creo que Atómica es el personaje que menos me gustó y el que menos da una reminiscencia a su contraparte original. Porque ella lo dice desde el inicio. Bueno, incluso su miniserie se titula Mi placer es tu dolor. Porque ella dice que al contrario de Johnny Quick, que carece de empatía por todo lo que sufrió, a ella realmente sí le gusta infringir el dolor. Es lo que le agrada, lo que le gusta, hacer sufrir a las personas. Y de hecho, cuando ella se une a Johnny Quick, siendo, por así decirlo, una rebelde, no tenía superpoderes. Johnny Quick le ayudaba con su supervelocidad. Y Johnny Quick fue la que le impulsó a tomarse un suero experimental de Star Labs para poder tener estos poderes de cambiar su densidad atómica. Y que, de nuevo, te muestra, ella los usa para generar dolor. Porque eso es lo que le gusta, eso es algo intrínseco de ella. Por eso creo que es la que menos entona con el resto del sindicato, a pesar de que extrañamente en su historia es la que se le muestra más humana, por así decirlo, o con más sentimientos. Irónicamente creo que es el factor más débil. Su mini historia incluso es la más corta de las 6. Y se explora menos su psique al resto de personajes. O se siente menor su impacto. Yo sí diría que sí es la que menos me ha gustado. La anterior al menos tenía ese shock value muy edgy, si me lo preguntas, pero aún así tenía algo. Esta, a pesar de ser menos radical, siento que desentona un poco. No diría que es mal personaje, pero sí lo siento muy plano a comparación. Y bueno, que vaya que es algo impresionante para decir personajes planos, ¿eh? Y aún con todo, esta encarnación me ha parecido bastante buena. De hecho, creo, siendo realista, que todas las encarnaciones del Sindicato del Crimen modernas, o sea, desde la etapa post-crisis hasta la actual, han sido trabajos bastante buenos. Desde el Tierra 2 de Grant Morrison, pasando a la de Forever Evil de Geoff Jones. Esta es la que más me ha gustado más. A veces por el protagonismo que tienen. Aquí su protagónico es bastante bueno. Y como vemos, son el mal menor, porque aquí los veremos enfrentando una amenaza que viene de las estrellas. Sí, bueno, es que dentro de esta primera arco, son 2 arcos. Es increíble que un cómic de 6 números tenga 2 arcos, es interesante. Y lo primero que maneja es la invasión de Starro el Conquistador. Que bueno, como seguimos hablando, esta versión de la Tierra 3 no nos dice que sea naturalmente malvado, simplemente que se inclina hacia el mal. ¿Y qué pasa en esta versión? Starro no es que vaya conquistando el mundo porque quiera también tener un control, que es irónico teniendo en cuenta que estos personajes quieren tener control. Él lo que va es a buscar ayuda, entre comillas, porque se nos narra que él tuvo una guerra con los guardianes supremos de Oa y contra el ejército de sus caballeros Esmeralda. Una pelea que los dejó a 2 bandos mermados. O sea, los caballeros Esmeraldas casi extintos y ya él totalmente cercenado. Y encontró la Tierra y encontró en ella un potencial para defenderse y para poder erradicar a estos enemigos. El poder de los metahumanos. También es ahí, haciendo la aclaración, es curioso, en esta versión del Sindicato del Crimen, el primer metahumano registrado fue Ultraman. Él, cuando se separó de sus padres, cuando entendió que los parásitos eran ellos, fue y su primera acción fue mostrarle al mundo que él estaba al mando, asesinando a la versión de JFK de este mundo, quien era un presidente tiránico. Y por lo que se deja ver en el dibujo, él estaba a punto de hacer un bombardeo a Cuba. Sí, o sea, se nos demuestra que de no haber matado a JFK, posiblemente la crisis de los misiles hubiera desembocado en una guerra nuclear que habría acabado con la humanidad. Entonces, se puede entender que
Ultraman, sí, hizo una, perdón la palabra, culerada, pero era eso o la destrucción nuclear. Y así que realmente salvó al mundo a su manera. Pero aquí se enfrentan a Starro y Starro, queriendo reunir fuerzas para enfrentar a los guardianes, empieza a esclavizar a la humanidad. Algo que noté es cómo el sindicato venía de varios miembros del sindicato venían de darse cuenta o de prometerse a sí mismos que nadie los volvería a controlar o dominar, y se enfrentan a un villano cuyo poder es controlar. Es bastante curioso ese detallito. Sí, de hecho, a Ultraman lo que hace directamente que se vuelva loco es que es el primero que es infectado por Starro, y en cuanto logra liberarse del control, está emputadísimo. Dice, te voy a negar cualquier ayuda. O sea, cuando Starro les dice la razón por la que está allí, es, tú no venías a pedir ayuda, tú viniste a controlarnos. Y te voy a mostrar lo que le sucede a aquel que trata de poner su pie sobre mí. Tú no eres nadie para tener un control sobre la grandeza de Ultraman. Que de hecho también es bastante curioso cómo Ultraman tiene el control, pero también él tiene como sus limitaciones, porque se nos deja como en claro que él no tiene su esfera de influencia más allá de Metrópolis, ya sea porque sabe que existen otros, entre comillas, encapuchados, digámoslo así, porque en este punto no eran considerados héroes o villanos. Él sabía que existían otros en otras ciudades, tal vez era por eso, o simplemente porque consideraba que el control sobre una ciudad era más que suficiente. Y de hecho, él los mantiene muy en línea. Él sabe cuándo tienen que morir y cuándo solo tienen que ser amenazados. Porque en esta versión, la Lois Lane aquí no es Lois Lane, es Cat Grant. Que ella es la única que tiene la confianza de desafiar el régimen de Ultraman. Quien escribe en los periódicos que él existe, que él es el que está controlando todo. Y él va, le estrella un edificio, un camión al edificio del diario El Planeta, y que le dice, sepa medir sus palabras, porque si no, esto pasará de ser una advertencia a ser algo de verdad. O sea, él tiene su propio margen de acción, porque sabe cuándo es apropiado hacer algo y cuándo no es apropiado hacerlo. Eso me gustó bastante. De hecho, me gustó también que durante todo este primer arco al sindicato se le ve actuando más de fuerza que de gana. O sea, en el sentido de que no trabajan como equipo por un sentimiento de unión o de hermandad, sino por el de que este güey nos está jodiendo, debemos y no podemos solos. Hay que acabar con este pendejo, aunque todos ustedes son unos pendejos también. Es algo bastante, y como ya comentaba antes, incluso Ultraman hace el comentario de que él solo se está encargando de Starro y les dice bola de gorrones. Es bastante curioso todo esto porque, o sea, otra vez extrapolándolo ahora con la Justice League. La Justice League ante todo no solo son compañeros, son amigos. Digo, no por nada su primer nombre como tal no fueron la Liga de la Justicia, fueron los super amigos. Y aquí no, aquí son solo un montón de pelmazos unidos para sobrevivir, pero que realmente no sienten simpatía entre ellos. Más que amigos o algo así, de todos modos, como que se trata de dar un subtexto de que se tienen cierto grado de, no sé si es de respeto o precaución, porque igual el resto de supers, a pesar de tener sus habilidades, no se confían. Algo que se me hizo siempre raro en el resto de encarnaciones del Sindicato del Crimen es que no hubiera una lucha por el poder. Había alguna excusa de que no nos peleamos por esto, llegamos a un armisticio, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando, bueno, teniendo en cuenta las personalidades anteriores, como que se me hacía muy raro que en cualquier momento no estallara una guerra porque alguno de ellos quisiera tener el control total. Pero en esta versión te dejan en claro eso. Tienen algún grado de respeto, precaución, de cautela en contra de los demás, porque saben que a pesar de ser poderosos, tener habilidades, tener recursos, tampoco son omnipotentes. Ellos tienen un control, sí, pero saben que este control en cualquier momento puede fluctuar, puede verse una variación, puede decaer, ya sea por otro metahumano, ya sea porque las personas se rebelen. De hecho, Owlman de esta tierra sigue lo que hacía Batman en sus inicios, no ser una figura pública. La primera vez que se nos muestra en este arco de la historia, él acaba de asesinar a un ladrón a la persona que rescató le está tomando fotos y le dice, esa fue tu peor decisión, porque yo quiero que todo se mantenga como un anonimato, leyendas, cuentos, mitología, que los villanos
que bueno, que la gente que quiere hacer el mal aquí en esta ciudad, la sola idea de hacer el mal les aterre, porque sabe que yo puedo estar allí, y mata a la persona que le tomó fotos. De nuevo está tomando esta precaución. Él no quiere que la gente en Gotham o en el mundo sepa que existe Oldman, la corte de los búhos, los Talons. Él simplemente quiere que sea un rumor para tener aún un mayor grado de control sobre estas personas. Sí parecía raro que entre tantas personas no se mataran entre ellos, pero también lo veía como una manera de mantener el orden y el control del mundo, ¿no? O sea, de que si queremos controlar el mundo y hacer lo que nos plazca, no podemos entre nosotros. Por lo menos yo así percibo el por qué, a pesar de sus personalidades, no había una guerra abierta entre ellos. Era solo por conveniencia, nada más. Acá no es tanto que controla el mundo, de hecho, a diferencia de otras de sus homólogos de la liga, acá como que no salen de sus ciudades, se mantienen bastante locales. No es hasta Starro que se llegan a unir. Creo que la única que más o menos salía de Temisquira, bueno, de su territorio que era Temisquira, era Donna Troy, porque la vemos en la Casa Blanca. Bueno, ella igual que Diana en sus inicios actúa como más que una heroína, más que una villana, actúa como una representante de Temisira a nivel político. De hecho, ella menciona que ella tiene amnistía política, porque es como una hembra barra refiada. Es bastante interesante eso. Igual pasa con Emerald Knight. Él es como un policía cuya zona de jurisdicción era ciudad costera. Johnny Quick y Atómica no tenían ese tipo de restricciones, pero ellos tampoco eran públicos, ellos cometían sus fechorías y se iban. Ellos vivían el momento, por así decirlo, como ir de mochilazo, haciendo lo que les gustara y hasta ahí se acaba el asunto. Te digo, ellos, a contrario de sus homólogos, les gustaba la discreción, el mantener sus fronteras, sus límites, para que nadie más los molestara ni ellos molestara a otros, evitar el conflicto lo mayor posible y evitar a sí mismo exponerse. Yo creo que ese es otro punto a destacar de ellos. Nunca tratan de ser figuras públicas, aunque eventualmente lo terminan siendo. O sea, porque cuando unos metahumanos y encapuchados derrotan a un pulp, a una estrella de mar espacial, pues obviamente se hará noticia. Y me gustó mucho cómo Donna Troy derrota a Starro, asegurándole que a ella nadie más la va a dominar. O sea, como ya comentaba, es bastante curioso cómo un villano de control se enfrentó a tipos que se habían prometido a sí mismos que nadie los volvería a controlar, siendo Donna Troy y Ultraman la mayor expresión de eso. Y bueno, después de eso vemos un segundo arco donde una contraparte no tan bien hechora del Lex Luthor, pero decididos a frenar al sindicato, empieza a formar su Legión de la Justicia. Bueno, siguiendo esta temática de la polarización entre versiones, se me hace muy curioso en el caso de Alexander Luthor. Alexander Luthor siempre se mostró como el único héroe dentro de una tierra malvada, el único que seguía un ideal real de justicia. Y esta versión también siente que las formas en las que el sindicato del crimen y la forma en la que Ultraman hace las cosas es incorrecta, pero él no tiene una forma mejor de hacerlas. Él cree en el altruismo y en la filantropía, pero es un altruismo y una filantropía sin proyección a futuro. Me recuerda a cómo mencionaba Green Arrow en el mítico run de Dennis O'Neill, que era el heroísmo, que el heroísmo, cosas como salvar gatitos de los árboles, cosas de salvar a gente de un incendio, simplemente encerrar a criminales dentro de una celda, no servía de nada si no atacabas la raíz del problema. Simplemente eran delirios de ser un héroe. ¿Por qué? Porque un heroísmo sin un activismo, sin una razón social, no sirve de nada. En este caso, creo que Lex Luthor encarna mucho ese tipo de idea. Quiere ayudar al mundo, tiene una idea de cómo quiere ayudar al mundo, pero realmente no tiene una forma real de hacerlo. ¿Por qué? Él trata de ayudar a Starro y lo primero que dice, sí, hay que salvar civiles. Pero, ves que Ultraman está muriéndose por tratar de frenar esa cosa y no tratas de detener a Starro antes de que salvar a otras personas. Y eso que le cuesta al Lex Luthor que le den un golpe y salga volando y quede noqueado el resto de la pelea. Sí, esa versión del Lex Luthor me parece bastante interesante, porque mientras que Lex ante todo se había mostrado como uno de los hombres más inteligentes de la Tierra y que
son sus planes y su mente lo que pone en jaque a Superman. Esta versión nunca se siente como una amenaza a Ultraman. De hecho, se siente en muchas ocasiones hasta patético. O sea, tal vez las demás versiones del Lex Luthor que enfrentaban al sindicato del crimen también tenían ese aprieto de que lo superaban en número, pero este Lex Luthor ni siquiera se ve con la idea de cómo demonios va a enfrentar al sindicato. Como que llega un punto donde se ve patético. Sí, esta versión del Lex Luthor se ve como eso, precisamente lo que comento, que no tiene un plan a futuro, realmente no sabe cómo atacar la maldad dentro de Tierra 3 y solamente hace las cosas de forma impulsiva. Y de hecho eso le acarrea muchos problemas. Como bien dices, se llega a sentir hasta patético porque no tiene ningún avance como superhéroe. Sus aliados también son igual de poco competentes. Y su empresa, aunque multimillonaria, está al borde de la quiebra. Porque ninguno de sus planes, ninguna de las cosas a largo plazo que él trata de implementar funcionan. De nuevo, parece que es solamente regresar al ideal del héroe que salva gatitos, el héroe que apaga incendios, el héroe que simplemente mete a los villanos a la cárcel y ahí se acabó el asunto. Algo que solo ve las cosas de forma muy superficial y se siente muy diferente a cualquier otra versión del Lex Luthor, que ante todo son hombres inteligentes, perspicaces, que en cuanto menos te des cuenta, él ya planeó 10 pasos enfrente de ti y él ya tiene alguna contramedida por si las cosas salen mal. Se siente, de nuevo, es esa polarización con el personaje base y también con sus versiones anteriores del Sindicato del Crimen. Recordemos la más reciente, Alexander Luthor de Forever Evil, literalmente se volvió loco y empezó a matar a los metahumanos para robarle sus poderes y ser el único con superpoder en Tierra 3. O sea, era un psicópata que hasta el propio Sindicato del Crimen le tenía miedo y lo tenían amordazado para que no hiciera nada. O sea, venimos de esa versión temible que incluso a Ultraman y a Superwoman espantaba, y venimos a una versión que no, que realmente es la muestra de por qué el heroísmo común no sirve en Tierra 3, porque necesitan medidas más absolutas, más radicales, por así decirlo. No porque estén mal o porque sea bueno o sea estúpido en ese mundo, sino porque se maneja de otra manera, es otra brújula moral la que rige Tierra 3. De hecho, algo es como que una remanencia a lo que ya había dicho Grant Morrison en Tierra 2, que realmente esa tierra no es que pueda llegar alguien más y arreglarlo todo, es que simple y sencillamente así es esa tierra, una donde todo se inclina aparentemente hacia el mal. Y entonces es fácil, teniendo ese mundo, esa inclinación, te puede notar qué tan patético y obsoleto sería el heroísmo clásico, porque eso es lo que es Lex Luthor, un arquetipo de héroe clásico venido a menos. Incluso llega a un punto, recordemos que él recluta a la Legión de la Justicia y Jon Stewart, con dudas sobre a quién apoyar, se une a ellos, pero le harta lo tremendamente blando que puede volverse el Lex Luthor de, es que no los mates, como diciendo, güey, te estás enfrentando a unos hijos de la tiznada que no les está temblando la mano y dices que no hay que matarlos, ¿qué demonios? O sea, puedes decir, sí, Superman no mata al Lex Luthor, Batman no mata al Joker, pero ellos ante todo tienen cierta manera de equipararse a lo que a lo que sus villanos hagan. Este Lex Luthor no, todavía que no puede contra ellos, se cree con la superioridad moral de darse el lujo de dejarlos vivos. No, mira, más allá de eso, yo creo que el problema es precisamente que el resto de la Legión de la Justicia del Lex Luthor es igual de incompetente que él. Y es algo que harta a Jon Stewart. Porque, de nuevo, él trata de hacerlo justo, trata de hacerlo correcto, pero tiene este dilema de cómo tiene que hacerlo. Y la forma en la que hace la justicia Lex Luthor es una que la cansa, que lo harta, porque se da cuenta de que es inútil, es fútil. Trata de encerrar a Johnny Quick para extraer la información sobre el sindicato. Pero ¿qué pasa? Sus aliados son unos asustadizos que no pueden enfrentar una pelea. No tienen la capacidad para retener a Johnny Quick y ese en cualquier momento iba a salirse de la prisión que habían formado para él. Y por si fuera poco, el Lex Luthor de repente tiene estos aires prepotentes en el que cree que su forma es la única en la que deben hacerse las cosas y que tienen que hacerse de acuerdo al plan todo. ¿Y qué pasa? Todo les estalla en la cara, uno de sus aliados se muere, el otro le dio un ataque de pánico
Johnny Quick se va a escapar y lo único que atina es que para que no los maten a ellos, Jon Stewart les dispara una ráfaga de energía y termina matando por error al velocista. Y dice, oye, ¿cómo puedes enojarte conmigo si tu plan salió del culo? ¿Cómo puedes enojarte con esta resolución que tuve que tomar a las prisas para que no nos mataran a nosotros? Si bueno, tú no tenías una forma mejor de actuar. Si tu plan para empezar era un truño. Sí, yo creo que esa es como que la intención de la obra al final, ¿no? Mostrarnos que realmente a un intento de justicia tradicional se puede ver patético si lo pensamos fríamente. O sea, no como una deconstrucción ni nada, pero sí verlo como un mundo más crudo haría ver al heroísmo clásico como algo obsoleto, y más cuando se deja en manos de incompetentes. No, más bien yo creo que es una crítica como, de nuevo, tanto a que no son las vivencias de cada persona las que forjan su perspectiva de la vida, así como las decisiones que se deben de tomar. Yo no creo que sea una crítica per se al heroísmo clásico, más bien a lo que es el heroísmo sin una brújula real, que es hacer lo correcto sin tener una brújula ética o moral de verdad. El sindicato del crimen en esta versión no es malvado, solamente quieren el tener el control para que las cosas no se hagan una mierda, no vuelva a repetirse la vida tan asquerosa que ellos vivieron. La versión del ex Luthor está idealizando la justicia. ¿Por qué? Porque él siempre vivió en una burbuja. Él vivió ahora sí, en sus privilegios. A él no le tocó este, alguna, alguna cosa trágica, no le tocó ver a las personas caer en desesperación, como por ejemplo Ultraman o Ullman, no le tocó ser manipulado como le tocó a Superwoman. Él tiene un ideal demasiado ideal, demasiado utópico, y no se da cuenta de ello. Está siendo, más que heroico, está siendo estúpido. Sí, de hecho, al final esas estupideces le revientan, porque en la batalla final su arma secreta fue traer a otra kryptoniana, Ultra Girl, una versión de Kara de Tierra 3 que apoya más o menos al Lex Luthor y que le planta cara a Ultraman. Y sí le da una breve pelea hasta que Atómica se mete dentro de ella y la pisa el cerebro. Me recordó un poco lo que pasa en Crisis de Identidad de Brad Meltzer. Sí, Es, fue bastante sádico. O sea, también me dio un recuerdo a la atómica de los nuevos 52, que así se metía la gente y la devoraba por dentro. Asqueroso a decir verdad. Pero de nuevo, es esa crítica a cómo el heroísmo no es simplemente ir con otras personas y decirle, hey, sí, vamos a hacer el bien y lanzarte de cabeza a hacer el bien. No, carnal, así no funciona el asunto. Los héroes son héroes porque entienden el compromiso y el sacrificio que tiene que hacerse. No simplemente, oye, tenemos ideas buenas. Eso tiene que funcionar porque son ideas buenas. Y aquí no funciona así. Lo mismo le pasó a Ultra Gear. Ella también creía, vamos a hacer un poco de justicia. Y por eso bajó la guardia. Y por eso Atómica la mató. Es mostrarle que el mundo puede ser crudo y tienes que actuar de la misma manera. No como el sindicato del crimen, pero tampoco puede ser tan infantil, tan creído, tan idealizado con un mundo tan violento. sí, yo creo que ese es el final de todo, ¿no? O sea, el mundo del sindicato del crimen de esta versión no es realmente malvado, solo es más crudo y más realista, más cercano a los mundos de Willstorm, de Authority y Will Katz que al universo DC tradicional. Y eso ante todo se me hace un giro bastante refrescante, aunque al final sí hay un pequeño atisbo de maldad porque al ex Luthor como que en lugar de enviarlo a prisión y darle un zape por pendejo, lo dejan atado en una cama a disposición de que Atómica le pueda hacer lo que le plazca. Y eso es Sí, bastante fuerte si sí, me lo preguntas. sí, ese panel último donde solo vemos y a Alex Luthor gritando de dolor es bastante frío. Te dice, bueno, qué tanto son las consecuencias de no saber actuar y cómo saber actuar. De nuevo, también de hecho, este final de la obra nos muestra los metahumanos en este mundo ya son conocidos. El sindicato se unió no porque fueran amigos, sino porque saben que a pesar de sus poderes son vulnerables. A pesar de esto, en cualquier momento puede irse el control al carajo. Ya sea porque otros metahumanos quieran pasarse de listos,
o porque la humanidad se dé cuenta de que no son omnipotentes y pueden hacerles frente. Lex Luthor fue una curiosa excepción, porque a pesar de que tenía los recursos, no tenía la disposición ni tenía un plan real. Pero saben que puede haber otra gente que sí lo tenga y que sí tenga también los recursos. Y por eso van y van y le plantan al mundo. Somos el sindicato del crimen, somos sus jefes. Háganos caso y podrán vivir plácidamente. Opónganse y enfrentarán las consecuencias. Sí, y eso es bastante bueno, bastante interesante, sobre cómo ellos al final no van a controlar directamente al mundo, pero aquellos que se atrevan a pasarse de listos van a enfrentar las consecuencias. Para bien o para mal, el sindicato del crimen hace lo que la Liga de la Justicia, mantener a salvo y en orden el mundo, pero muy a su manera, su ruda, fría y cruda manera. Y sí, bueno, el cómic cierra así, es un final relativamente abierto. Yo espero que se hagan más series o más cómics referentes a Tierra 3, o al menos se nos siga dando una continuidad de esta nueva versión del mundo, porque realmente se le ve mucho potencial, tanto por sus personajes individuales, que en esta ocasión están más interiorizados, se nos da una verdadera historia de fondo, de trasfondo, a, bueno, también el mundo en general, cuál es su destino. ¿Qué es lo que pasará con las ambiciones? Porque Ultraman quiere, en cierta manera, repoblar Asa, ya no sentirse paranoico con el resto de personas, tener iguales. Superwoman quiere regresar a Isla Paraíso, bueno, a Isla Demonio, tomar el control como su reina y tomar el control del mundo. Oldman quiere la nada. De hecho, me recuerda mucho a esta versión de la película animada de Crisis en Dos Tierras, que quería destruir el multiverso porque él quería la entropía, la nada, que ya no hubiera ningún futuro, presente ni futuro. Algo similar, tal vez no tan extremo, pero bueno, tiene mucho por crecer ese ideal. Emerald Knight, que al fin se siente con confianza de poder impartir una justicia. Y bueno, Atómica, ¿cuál sería el destino que va a recoger ahora que ya no tiene a Johnny Quick a su lado? Que era el único ser que le importaba. Sí, es algo que estaría bueno que lo exploraran. Tal vez no en una serie regular, no, sino en miniseries, en entregas de miniseries, ya sea ahondando en el grupo o en algún miembro en específico. Ahora, lo interesante aquí es que hay un destino para esta versión de Tierra 3. Y este destino es que, quién sabe por qué, en un futuro que puede ocurrir, Amanda Waller de Tierra Prima llegará ahí y congelará al sindicato del crimen y hará su propia versión de la Liga de la Justicia. Sí, es el destino que nos dejan ver en Future State, Suicide Squad. Por alguna razón, Amanda Waller tuvo que huir de Tierra Prima y se llevó ahí a su escuadrón suicida y los hizo los nuevos protectores de ese mundo. Ella quería crear una versión de Superman que encarnara la dualidad que es Clark Kent y la dualidad que es Lex Luthor. El poder, la fuerza y el deseo de hacer el bien de Superman, la inteligencia, la astucia y la crudeza necesaria para realizar el bien del Lex Luthor. Sí, eso es bastante curioso, o sea, de por qué demonios Amanda Waller va a llegar a esa tierra y por qué querer implementar a Connor como Superman y qué implicaría tener a un metahumano que no es de esa tierra y no tiene los códigos morales de ahí, siendo el defensor supremo. De todos modos, yo creo que sea interesante pues ver un poco más de esta tierra. A mí me hubiera gustado mucho que las historias de los integrantes, de estos 6 integrantes, se manejaran como one shots en vez de como historias complementarias en cada número. Pero de todos modos, Brian Hitch en el arte y Andy Schmidt dentro del guión hizo algo muy bueno con tan pocas páginas, hizo algo bastante notable, pero me deja con la espina, pudo haberse se le sacado mucho más jugo si se hubiera tenido un poquito más de confianza en lo que podían lograr. Sí, pero tampoco podemos decir que es una mal miniserie. A mí me gustó mucho. La disfruté, fue muy buena. Siento yo que esta versión del Sindicato del Crimen, yo la quiero ver de nuevo, pero no enfrentando a la Liga de la Justicia. O sea, que ya pueden brillar sin necesidad de tener a la Liga de la Justicia enfrentándolos, sino que pueden brillar por sí mismos y explorar los distintos villanos o distintos conflictos que habría en este universo. Me dieron ganas de volver a leerlos de esa manera, pero solo el tiempo lo dirá. Sí, igual, no sé, tal vez darle alguna
ventana a estas historias que comentamos, que se supone existieron en esta tierra, y Andy Schmidt nos dice muy burlonamente, nunca verás esta historia, pero por ejemplo ahí tenemos números que se verían muy interesantes, o yo los vería muy interesantes, como Oldman, quién es el que ulula, volumen 1, o Oldman, el regreso de Jester, que es la versión de este mundo del Joker, Crime Society, que nos narraba qué pasó con Diana en este universo, o 101 historias de los Caballeros Esmeraldas, las leyendas del anillo, de hecho ese me gustó muchísimo, o Multron y los Amos de Oa. Digo, tiene muchísimo donde puede explotarse, miniseries, tal vez alguno que otro shot. Ciertamente no lo veo como una serie regular, no lo vería pasando de 12 números, no da para tanto, pero sí da para una introspección un poco más grande de estos personajes y de este nuevo mundo. Ya hemos visto varias veces, pero en esta perspectiva tiene mucho que se puede explorar. Ya yo creo que para finalizar, yo personalmente diría, denle una oportunidad, banda. Yo creo que vale la pena, no necesitas leer nada anterior del Sindicato del Crimen para entenderlo. Y es una historia autoconclusiva, corta, que te deja satisfecho, pero también te hace preguntarte qué tal estarían otras historias ambientadas en este universo. Me ha parecido uno de los, bueno, no de los mejores Elseworlds, pero me ha parecido un Elseworld bastante decente, una buena alternativa a la continuidad actual. Y nada más, es todo lo que tengo que decir. Disfrútenla de leer. La verdad, igual yo también se la recomiendo mucho. No necesitas leer nada aparte de esto. Solo le dimos un poquito del contexto de Death Metal, porque bueno, es una nueva versión. Realmente no necesitas ni tie-ins, ni precuelas, ni secuelas. No, es una serie muy sólida que se autoconcluye. Te deja con ganas de saber algunas otras historias, pero creo que también eso alimenta o ayuda un poquito a estas series conclusivas. Les da, ¿cómo decirlo? Un cierto cariño, tú como lector, de imaginarte qué podría o no ocurrir en esta tierra. Realmente se la recomiendo bastante. Sí, igualmente, o sea, ya creo que es una serie de esas que recomendaría a quien le interese leer historias alternativas. Y bueno, banda, creo que eso es todo por esta ocasión. Recuerden que siempre pueden ahí darnos algún comentario, decirnos les gustó, que no les gustó. Una retroalimentación siempre es bienvenida. Esperamos verlos próximamente en el próximo podcast del canal. Y les recordamos que estos han sido Sanka. Y Kamen Rider Wizards. Nos vemos, banda. Hasta la próxima.